Ya estamos aquí vivos en Facebook Live, en Te lo cuento News. María José Ramírez, ¿quiere Yo saludar para estoy, ver? Estamos haciendo una prueba. yo estoy por acá de incógnito el día de hoy. Y en efecto, estamos saliendo. A ver, creo que sí nos escuchamos perfecto y creo que podemos continuar entonces con lo que es esta transmisión que empezamos el día de hoy, en la cual la meta de nosotros en conjunto es tratar de ayudar a los hispanos que están en los Estados Unidos para que ellos puedan de alguna forma entender un poquito lo que es este laberinto migratorio que se nos está presentando. Um, Rick, por supuesto, recordarle a la gente que nos va a estar viendo que en ningún momento esto es una asesoría legal directa, Efectivamente. que son comentarios y que por ende nosotros lo que debemos hacer, o ellos lo que deben hacer con esto, es escuchar y determinar si deben o no acudir a buscar algún tipo de ayuda legal que Así, les permita a ellos así es, poder María José. recibir información exacta. Así es, María José. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Entonces, yo creo que vamos a empezar por una pregunta que en particular a mí me han hecho infinidades de veces y yo imagino que en tu consulta también han llegado a hacerlo. Y me refiero a lo que tiene que ver con los niños de estos padres que están indocumentados en los Estados Unidos. En este momento hay mucho miedo con lo que es el futuro de estos niños. Muchos padres dicen, si a mí me deportan, si a mí me detienen, ¿qué va a pasar con mi hijo? Yo no sé si antes de llegar a los documentos que ellos van a necesitar, tú nos puedes explicar qué pasa si una persona va en su carro con su hijo y lo detiene la policía o lo detiene el servicio ICE y deciden deportarlo. ¿Qué pasa con esos niños desde ese momento hasta que llega alguien, si es que puede llegar alguien a buscarlos? Claro. Bueno, muy buenas tardes, María José. Es un gusto saludarte desde San Luis, Missouri. Soy el abogado Richard Hines, soy abogado de inmigración, entre otros asuntos. Mi bufete se llama Hine Law Firm y estamos ubicados en la ciudad de San Luis, Missouri, en el centro del continente norteamericano, para que sepan los televidentes de esta transmisión. Eh, Luego del día 21 de febrero de 2017, que fue el día en el que otorgó la administración Trump, o más bien el presidente mismo Trump, una nueva orden ejecutiva sobre la ejecución sobre las leyes migratorias en los Estados Unidos, eh, que amplificó el énfasis sobre las deportaciones, ampliando las clases de personas que pueden ser detenidas y deportadas de los Estados Unidos, de una cierta categoría que existía en la época del presidente Obama a una categoría mucho más amplia, a aquellas personas que ni siquiera han sido convictas de delitos en los Estados Unidos, sino han sido arrestadas por algún delito, ahora sí pueden ser deportados, o en la discreción o en la opinión de los agentes de inmigración o de policía también que hayan cometido algún acto que pudiera ser considerado como un delito, ahora pueden ser deportadas esas personas. Entonces, la gente está con mucha razón preocupada. No quiero que sea un pánico tampoco, pero eh, con la preparación también viene tal vez un poquito de paz mental para aquellas personas que están aquí trabajando, que tal vez tienen algún encuentro con la policía y que tienen hijos menores de edad. Preparar para alguna clase de eventualidad de esas es primordial. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es surgiendo, dando recomendaciones a los clientes que nos vienen a ver a que preparen unos cuantos poderes, ¿no? Otorgándolos ante un notario con testigos presentes para que cumplan con leyes estatales. Como abogado de Missouri, yo puedo aconsejar que acuda a un abogado de Missouri, pero si
un televidente ve que vive en otro país, digo, en otro estado, debería acudir a un abogado ahí local en su estado de residencia, porque las leyes pueden cambiarse de un lado al otro, de un estado al otro. Entonces estoy hablando sobre las leyes de Missouri. Mucha gente quiere entonces tener la posibilidad de entregar la custodia y cuidado de sus hijos a un ser querido, a una persona de confianza, a algún vecino que sea residente permanente, legal o que sea ciudadano o ciudadana estadounidense, para que pueda tomar decisiones sobre esa criatura menor de edad en caso de que esté ausente el padre o la madre. Entonces en Missouri hay... Exacto, y esto que te decir, y perdona que te interrumpa, muy importante, que sea un ciudadano o residente, es decir, que los dos padres puedan darle un poder al otro papá. Debería de ser, es bueno subrayar eso, María José. Si hay una pareja casada, pero los dos son, digamos, indocumentados, deberían de intentar acudir con alguien de confianza que sea residente o ciudadano, porque pues no hay amenaza de deportación probablemente en el caso del residente permanente y no hay ninguna amenaza de deportación en el caso de la ciudadana o el ciudadano. Entonces, en Missouri lo que podemos hacer es redactar una de las categorías de poderes que podemos redactar en favor de estos padres es uno que cubre la entrega de custodia y cuidado del menor de edad por un tiempo corto. Bajo el código del estado de Missouri tendría que renovarse cada año. Entonces, la custodia temporal puede durar hasta un año, no más. Entonces, se guarda eso en un sitio seguro, ese poder, y si les botan del país y están separados de los nenes, por lo menos alguien encargado puede tomar decisiones en nombre del menor de edad. Durante ese año habría que renovarlo cada año que está todavía dentro de los Estados Unidos, ojalá esperando una reforma migratoria, pero esa es una de las cosas. Esa es una de las categorías de poderes que puede redactarse. Dígame. Ok, tú dices que usualmente esto es un año, pero yo no soy abogado, el abogado aquí eres tú. Usualmente los casos de deportaciones entiendo que para que una persona vuelva a entrar a los Estados Unidos pueden tomar mucho tiempo. Y es allí cuando viene mi siguiente pregunta. Si un padre o una madre es deportado, o los dos son deportados y ellos quieren dejar ese permiso, ¿qué pasa después del año? Bueno, lo dejan por un año. ¿Qué pasa con ese niño? Pues la persona encargada, es decir, el apoderado o la apoderada, dependiendo de si sea un hombre o una mujer, tendría la capacidad legal con ese documento tomar decisiones educativas, por ejemplo, decisiones para criar y seguir criando a la criatura menor de edad mientras está ausente. Desde luego también podría encargarse de llevarlo a un aeropuerto para mandarlo de vuelta a su país de origen, al país de origen de los padres para reunificar a la familia. En mi bufete lo que también estamos haciendo, ya que ese poder puede cubrir cuestiones médicas, lo que es mi práctica es también otorgarle otro documento, otro poder que cumple con la ley federal que se llama la ley HIPAA, que es una ley que cubre la privacidad de los datos médicos. Entonces, de una mano tendríamos un poder para cuestiones de la custodia y cuidado del menor de edad. De la otra mano hay la posibilidad de redactarle un poder médico que cumple también con esta ley. Para que un apoderado pueda acudir a un doctor y tener cumplimiento con esa ley, es decir, tener una firma del padre que
que se le brinda en el momento del otorgamiento del documento del poder para que pueda facilitarle información médica sobre el menor de edad al apoderado, para luego poder tomar decisiones informadas con los doctores de los menores de edad. Entonces, aunque en teoría y de acuerdo con el código estatal en Missouri cubre cuestiones médicas, también agregamos a la lista de documentos que nos pertenecen o que nos parecen oportunos tener, un documento cubriendo específicamente cuestiones médicas combinado con esa autorización médica de acuerdo con la ley federal. Entonces, ese es un documento que cualquier doctor va a reconocer, cualquier hospital va a reconocer como una autorización conforme con la ley federal también. Entonces, esa es una buena idea tener eso en caso de que haya alguna emergencia o también para vacunas o cualquier otra clase de atención médica rutina, ¿no es cierto? Y yo no sé si esto sea tu área de competencia, pero ¿qué pasaría con Medicaid? ¿Los papás tendrían la opción de poder aplicar a Medicaid? Bueno, en este caso sería el apoderado que tiene permiso de los padres. ¿Podría hacer una aplicación a Medicaid? Hay que recordar que muchos niños de padres inmigrantes, pues la salud la reciben por medio de Medicaid. Asumiendo que los menores, que los nenes son ciudadanos nacidos en Estados Unidos, claro, esto les ayudaría a los apoderados a tratar con los organismos gubernamentales que tratan con cuestiones de Medicaid o ayuda gubernamental para cuestiones, para pagar facturas médicas, etcétera. Entonces eso les serviría también los dos poderes en combinación. Tal vez, a mi juicio, también es también bueno tener un tercer poder que se llama el poder general duradero. El poder general duradero tiene que ver con cuestiones financieras, es decir, ¿cómo le vas a apoderar a una persona, a un tercero, para tomar decisiones médicas en nombre de tu nene si no le apoderas también para intentar pagar, ¿no? Si hace falta pagar en algún hospital o con alguna consulta médica? O tomar decisiones sobre abrir cuentas bancarias o cerrar cuentas bancarias. O si tienen una casa, por ejemplo, acá, y en los Estados Unidos y tiene que vender la casa, pues el tercer poder sería un poder amplio general para cuestiones financieras, para que pudiera tomar todas las decisiones y firmar todos los documentos requisitos bajo o de acuerdo en la vida de uno, del otorgante, en nombre del otorgante en su ausencia. Vender casas, bienes, carros, cualquier clase de bien que tuviese antes de ser removido del país y de vuelta a su país de origen. ¿No es cierto? Ok, eso se une a la siguiente pregunta que tengo en mente y viene orientada a qué pasa con los bienes y qué pasa con los niños si los padres son deportados y no tienen esa documentación lista. ¿Cuál sería para ambos casos? En caso de ser deportado y no tener ningún documento apoderando a nadie, dices. Es correctamente, tanto de los niños, ¿qué pasa con esos niños si no existe ese documento? ¿Y qué va a pasar con los bienes que puedan tener un carro? ¿Alguien se los podrá vender? ¿Alguien se podrá quedar con sus hijos? ¿O la autoridad va a tener el control? Ya, esa es la duda que uno quita o intenta quitar de encima otorgando estos documentos. Hay casos, María José, donde una persona ha sido deportada dejando de un lado o dejando en los Estados Unidos a su criatura menor de edad que se le entrega en custodia estatal. Obviamente, o sea, el gobierno le va a cuidar al nene. Probablemente en ese caso se le entregaría al sistema de foster care o de cuidado. ¿Cómo se traduce foster care? Estaría buscando un albergue de menores. Entonces, cada estado va a tener un sistema de eso para cuidar a nenes abandonados o que no tiene familia ya. Y lo que puede pasar, y ha pasado en otros casos, es que esos nenes pues van al sistema,
si los padres dejan de comunicarse o no mantienen comunicación con las autoridades, diciendo, oye, este es mi nene, este es mi niña, quiero que me la entreguen, entonces puede hasta perderse la custodia y la paternidad o la maternidad del menor de edad dejado. Eso ha pasado, hay un caso famoso, de hecho, que originó aquí en Missouri, de una inmigrante de Guatemala que fue puesto en proceso de remoción y se le entregó, creo que a su hermana, pero la hermana tampoco la cuidó bien creo que era una chica. Y entonces fue puesta en custodia de las autoridades estatales. Y a lo largo de un par de años se perdió el contacto y una familia de aquí de Missouri con quien fue puesta la niña, pues obviamente se puso eh, pues en control y también pues se enamoró de la chica y entonces pidió por medio de las cortes la adopción legal de la nena. A lo largo de varios años ya se enteró la mamá, luego de haber sido deportada y tal, y era una persona de bajos recursos, pero luego por fin se puso en contacto con las personas adecuadas como para poder alegar su caso. Pero creo que perdió su caso y la custodia de su nena por por haberse callado más que nada, aunque ella testificó que no se había quedado callada a lo largo de los años, se enteró de que sus comunicaciones no estaban siendo entregadas. Entonces, un caso muy triste y para la nena esa, imagínate, estar en una familia que es la única familia que conoces, porque de muy chica pues fue entregada con esta familia, no, ni recuerdos tenía de su madre natural. Entonces, muy triste, muy difícil para todas las personas involucradas, la familia que le amaba, la mamá obviamente que también le amaba. Entonces, la cuestión, Am, la cuestión es para intentar una, una cosa tan triste otra vez, ¿entiendes? entonces, la recomendación principal es que tengan 3 documentos al principio notariados: un poder para la salud del niño, un poder que permita que el niño se pueda quedar con una persona. Este poder puede ser de 1 año, y con ese poder la persona incluso puede montar a su pequeño en un avión para que se reúna con sus padres nuevamente. Y el tercer poder, si las personas tienen algún tipo de beneficio económico, si tienen alguna cuenta en un banco, algún carro, han comprado una casa, para que esa persona que se quede aquí pueda pasar a venderlo, y que este poder sea dado a una persona que es residente o ciudadano. ¿Es Eh, así? Así es, un buen resumen. Yo tengo varias preguntas más que van unidas a esta historia. Muchos padres están trabajando con el tema de sacar pasaportes a los pequeños. Y quisiera más bien, voy a comentar lo que se escucha, o lo que quizás alguien llegaría a tu oficina preguntando de los niños. Muchos papás que están en este país ilegalmente sienten miedo de ir a sacar los pasaportes, porque creen que al sacar el pasaporte al niño el gobierno va a poder saber dónde ellos están. Según entiendo, y me gustaría saber si es así o si los pasaportes dependen del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y no tienen nada que ver directamente con los mismos oficinas que hay. O, por el contrario, ¿qué le recomiendas a los padres? ¿Que si saquen los pasaportes de los pequeños o que no? Eh, yo no veo ningún inconveniente en sacar, o sea, los pasaportes estadounidenses, ¿no? Esa es la pregunta. La pregunta viene orientada a que los papás tienen miedo de ir a sacar el pasaporte estadounidense de los niños, sí, porque creen que al no poner la información de que ellos son ciudadanos americanos, residentes, o tener ningún documento que avale que ellos están en este país, puedan ser de alguna manera detectados por el gobierno. No creo que sea basado ese temor en la realidad. Eso es tal vez un temor que tiene porque nunca se ha sacado un pasaporte. Lo que se hace es se dirige a la oficina de correo de los Estados Unidos
y hay un formulario que se rellena y se le entrega, creo que junto con una copia del acta de nacimiento del niño o de la niña. Y se le paga la cuota y ya está. No creo que hay que comprobar la ciudadanía de los padres, porque eso no tiene nada que ver con lo o sea, la ciudadanía del niño o de la niña no tiene nada que ver. Me confundí. La ciudadanía de los padres no tiene nada que ver con la ciudadanía de los niños, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Entonces, no hay que comprobar la ciudadanía de los padres en el momento de entregar el formulario con los chicos del correo estadounidense. Se le paga la cuota, se le entrega la documentación requisita, creo que tiene que ver con es que hace mucho que no saco el pasaporte de los nenes míos, pero es el acta de nacimiento y un documento firmado que soy el padre biológico y tal, y eso todo. No se le entrega a ninguna autoridad migratoria para eso. Yo quisiera... Más bien, eso es emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es bueno porque está tocando muchos miedos que tienen las personas. Quizás esto tenga que ver con el tema, pero a la vez no, y si no lo puedes contestar, pues sería muy bueno. Hay esas personas que en este momento tienen orden de deportación. ¿Orden de deportación. Hay personas que dicen, si salgo de manera voluntaria, quizás puedo en algún momento solventar mi situación, o por el contrario, esperar a que las autoridades lleguen a su casa y pasen lo que pueda pasar. Si ya tiene una orden de deportación firmada por un juez, esa persona, de acuerdo con la nueva orden ejecutiva del día 21 de febrero del señor Trump, va a la cabeza de la lista para ser deportada. Esa persona puede esperar, desde luego, pero si hay una orden de deportación, pues ya es deportada la persona. Si entiendo bien la pregunta, eso es una de las cosas que fue nombradas en la orden ejecutiva del señor Trump como para iniciar o ampliar también la fuerza de policía migratoria para ir buscando a aquellas personas. Ahora, eso no va a entrar es en vigor, pero no está impuesto, no ha sido puesto en marcha todavía, porque hay que contratar a agentes nuevos y todo eso, y hay que abarcar fondos al nivel federal para hacer eso, para poner en marcha y en la práctica esa orden ejecutiva del día 21 de febrero. Lo que tal vez es el miedo no se aumenta todavía porque la mano de obra por parte del gobierno federal va a aumentarse de acuerdo con lo que está pidiendo el señor Trump en esta orden ejecutiva. Pero aquellas personas ya han sido deportadas, así que tendrán que irse, ¿no? En algún momento, sí o sí. Si se van voluntariamente o si se van con un oficial de policía de inmigración. Entonces, en ese punto entraría que si una persona ya sabe que tiene una orden de deportación, que tiene un riesgo alto de tener que salir del país en cualquier momento, sería súper importante que tenga estos documentos listos para que los niños, si tiene niños o si tiene bienes, queden amparados y los puedan proteger. Obvio. Si esa persona ha sido ya ordenada por un juez deportada, debería de buscar en su estado de residencia, porque las leyes van a diferenciar o van a cambiarse de un estado al otro. Hay 50 estados diferentes, cada estado con su propio código que gobierna esta materia. Debería de acudir con un abogado, no necesariamente de inmigración, pero un abogado que se dedica a cuestiones de poderes. Puede ser también un abogado de inmigración que también se dedica a estas cuestiones como nosotros, pero que trate con la comunidad inmigrante. Ok, eso es bueno que voy a hablar. ¿A dónde van a acudir ellos? Digamos que nos está ahorita viendo algo, que tienen niños menores de edad
que necesita ayuda, que tiene esta orden de deportación y después de escuchar lo que tú dices, oye, yo voy a ir a sacar estos requisitos que tengo. Recuerda que a nosotros nos ven de todo el país, no solamente desde acá. ¿Qué es lo más recomendable? Acudir ante un notario. En este caso, si bien siempre los abogados no recomiendan el uso de los notarios, o a buscar directamente un abogado que sea la persona que se encargue de realizar estos poderes. De hecho, el lunes se me preguntó esa pregunta con un par de clientes cuya cuñada pues se había ido con un notario y me preguntaron, oye, pero ese documento que es una hoja simple va a tener validez. Y bueno, sin haber visto el documento de antemano no les podía decir que sí o que no, pero fue redactado por algún notario por ahí, no sé quién era el notario. Pero les dije que lo dudo porque hay ciertos requisitos que exige el código para que tenga un documento de estos validez en el estado de su residencia. Lo que nosotros redactamos aquí creo que eran 25 páginas de documentos, ¿entiendes? Entre los 3 documentos. Y no estoy diciendo que en todos los estados harán falta los 3 diferentes poderes. O sea, pueda que en algún otro estado sea un documento suficiente. Es por eso que hay que consultar con su abogado local en la jurisdicción donde vive la persona. Yo tendría muchas dudas sobre acudir con un notario, porque eso del fraude notarial es bastante conocido en los Estados Unidos, porque hay que saber la diferencia entre un notario latino, que es una persona demasiado preparada, con muchísima educación formal y exámenes estatales, a veces al nivel federal, dependiendo del país. En cambio, aquí en los Estados Unidos, un notario es una persona que ha cumplido un programa de unas 50 preguntas tal vez en línea y que nada más es una persona que es testigo de una firma. Así que son cosas muy distintas, muy diferentes, y los notarios aquí en los Estados Unidos, aunque sea buena gente, no tienen la preparación de los abogados, ¿entiendes? Entonces, voy a hacer una pregunta, la última pregunta del día de hoy, porque ya nos quedan como solo 2 minutos, vale. Pero esto ha hecho que todo lo que ha sido esta ola, siempre las cosas malas traen cosas buenas, aunque a veces nos cueste verlo. Y en el caso de esto ha hecho que mucha gente se motive a aplicar a lo que son las ciudadanías, en el caso de la ciudadanía. Hay gente que siempre ha cometido errores que quizás no son tan graves, pero para nosotros los latinos, pero que a veces para lo que es la cultura americana sí lo son, que han estado en lo que se llama probation, que es esa revisión que hace el gobierno, o que hace, mejor dicho, los equipos policiales de una persona después de haber cometido algún tipo de delito, sea menor incluso, pero que requiere supervisión policial. ¿Qué recomendación le hace a esas personas que han tenido algún tipo de problema legal, quizás no tan serio, pero repito, que les ha acarreado alguna de estas consecuencias? ¿Deben tratar de aplicar a la ciudadanía o por el contrario es preferible que se queden con sus conocidas green card o tarjetas de residencia? Siempre voy a recomendarles que busque un abogado capacitado en materia de migración antes de meter ninguna aplicación ante las autoridades migratorias, porque, como dijiste, se cometen los errores no solamente en la vida, sino también en la preparación de los documentos y la sumisión de las aplicaciones. Entonces, la recomendación es acudir con un abogado preparado y que se dedique a cuestiones migratorias para poder analizar el caso y los detalles de su caso. Muchas veces los clientes me vienen a ver y me preguntan sobre la misma pregunta que me has hecho. Y la respuesta tiene que ser, pues, sin ver lo que se llama las disposiciones certificadas emitidas por las cortes, no puedo opinar, porque eso es lo que va a pedirte UCIS o los servicios de inmigración de los Estados Unidos. Si has tenido algún arresto, bueno, asumiendo que estamos aplicando la ciudadanía, que mucha gente está... Exacto, porque es lo que todo el mundo quiere ahorita. Muchísima gente se está dando cuenta de que tiene que hacerse ciudadano para evitar cualquier vaina de estas,
y las locuras que ni sabemos que puede suceder en este momento. Eh, pero aplicar a la ciudadanía requiere 5 años de buen comportamiento moral, y entonces hay que examinar el caso desde ahora, mirando hacia atrás 5 años. Entonces, si ha tenido algún contacto con la policía, alguna probatoria, inclusive para cuestiones que podrían considerarse desde un punto de vista eh, legal para cuestiones de derecho estatal, algo leve puede tener muy fuertes consecuencias bajo la ley federal migratoria. Entonces, hay que examinarlo mirando con una vista hacia una ciudadanía y tener una opinión pericial de un abogado capacitado en cuestiones de esta materia. Antes de meter nada, ¿entiendes? Porque a lo mejor de una mano, a lo mejor estarías perdiendo tiempo y dinero metiendo una aplicación que no debes de meter. Tuve una llamada no hace mucho de un tipo, creo que era de África, originario de África, y había tenido muchos tickets de tránsito. Se les denegó la aplicación para la ciudadanía por cuestiones de tickets de tránsito. Y habían ocurrido en los 5 años anterior a la fecha de la introducción de la aplicación. Entonces la sugerencia mía era, pues, no ir tan recio y mantenerse limpio por, creo que eran 3 años atrás el último ticket, por 2 años más y luego volver a aplicar. Pero no gastes el dinero si no hace falta y si vas a perder la aplicación de todos modos, ¿no? Entonces, que vaya a acudir y buscar la asesoría. Muchos abogados de inmigración prestan una consulta inicial gratuita o por bajo costo, y por lo menos te puede orientar como una persona buscando la ciudadanía, para ir a buscar la documentación que hará falta de todos modos para preparar la aplicación, ¿no? Para tener un paquete completo de aplicación. Y un abogado le puede orientar bien en una consulta de media hora a 60 minutos. Richard, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar ahí. Richard es parte de Te lo cuento News, ustedes lo pueden leer en nuestra web. Él está siempre dispuesto a contestar y vamos a estar haciendo más contactos de este en la medida en que vayan surgiendo las preguntas, en la medida en que las personas se acerquen a su jefe y él vea que hay un grupo de preguntas que se está repitiendo y que ustedes también nos las hagan llegar a nosotros. Vamos a estar a la orden para poder entonces compartir con ustedes unos 30 minutos, quizás al mes, a la semana, dependiendo de cómo se vayan desarrollando los hechos a nivel de inmigración aquí en Estados Unidos. Gracias, Richard. Muchísimas gracias, María José, y a todos los que hayan estado viendo este video y que lo verán también a lo largo de la semana que viene en Facebook. Muchas gracias.